pero... Queridos amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Una vez más, en sus viernes de cultura. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Y como bien saben, queridos amigos, los viernes educamos la conciencia con cultura, con ancestralidad, con el rescate de pueblos indígenas, con todo este cúmulo que tenemos en este crisol tan grande de nuestro país, de nuestro México, que podemos compartir a nuestros hermanos mexicanos y más allá de nuestras fronteras. Hoy tenemos un programa muy especial, ya por ahí vieron el título y estábamos hablando del rescate del pensamiento matemático Mije, así lo titulamos, porque quien está con nosotros hoy, oriunda de Totontepec, Oaxaca, nos contacta, y esto es orgullo para nosotros, queridos, de verdad, desde el programa Más que Leyes, es un orgullo, porque ella nos contacta, porque ve el programa y pide venir al programa para transmitir su conocimiento, su experiencia. La maestra Delfina Gómez Guzmán, maestra certificada a nivel nacional en competencias docentes para el nivel superior, avalada por el Comité Académico de Certificación CACE con el folio 12 DFC 3001495, obtenido mediante examen de conocimientos por la SEP, a través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES. Estudió la maestría en la enseñanza de las ciencias físico-matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra gloriosa UNAM, y que ahorita esta historia muy interesante nos la va a comentar. Durante el periodo comprendido en 2005 al 2007, obteniendo el título de grado en agosto del 2009 y como producto la elaboración del libro Metodología Innovadora para la Enseñanza del Álgebra en el nivel básico y medio superior, con el número de registro 03 2010 0524 12 14 5200-01. Actualmente se cuenta con la cédula 64 16 625 expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, que la acredita para ejercer profesionalmente en el nivel de maestría en la enseñanza de las ciencias físico-matemáticas. Maestra con amplia experiencia docente en los niveles de secundaria, bachillerato y licenciatura en el área de las matemáticas. Ha impartido diversos talleres, asesorías y cursos en competencias docentes, implicando estrategias de enseñanza, ambientes de aprendizaje, tutorías, planeación y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje con catedráticos de nivel básico, secundaria y nivel medio superior, bachillerato de escuelas públicas y privadas. Ha elaborado, entre otras instituciones, en el CECATI como asesora de matemáticas, así como en la Universidad Pedagógica Nacional como catedrática con horas frente a grupo en el área de matemáticas. A partir de febrero de 2013 hasta julio de 2015, laboró en el COCIT, Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología, perteneciente al CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el programa de incorporación de mujeres indígenas en posgrados de calidad, impartiendo el curso de matemáticas y razonamiento matemático. De agosto de 2016 hasta julio de 2017, laboró en el programa Educando TV, elaborando planeaciones y guías didácticas, así como grabando sesiones de matemáticas para nivel de secundaria de segundo grado. De agosto del 17 a julio de 2018, laboró en la Unidad de Formación Continua dependiente del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, impartiendo cursos y talleres de matemáticas y ciencias a docentes de nivel básico. En julio de 2019 impartió un curso propedéutico en el ICE-UAPJO a los alumnos de psicología. De julio de 2018 hasta la fecha, labora en la Unidad de Evaluación del Aprendizaje de la Dirección de Evaluación dependiente del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, impartiendo cursos y talleres de matemáticas a docentes de educación básica. A grandes rasgos, queridos amigos, es una pequeña semblanza de la trayectoria profesional de nuestra invitada de hoy, que estamos muy orgullosos, de verdad, queridos amigos, porque no solamente saber que sí nos mira por todos lados, sino que el orgullo de nuestros coterráneos, de nuestros paisanos, de nuestros mexicanos, que el conocimiento lo tienen, solamente necesitamos darlo a conocer y aprender de ellos. Bienvenida, maestra Delfina, muchas gracias, de verdad, gracias
por la confianza para solicitarnos. Y viene desde Oaxaca, queridos amigos. Llegó el día de hoy desde Oaxaca para estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros, maestra. Pues yo agradezco mucho este espacio que me están brindando para poder platicar sobre la ciencia y también compartir mis conocimientos, mis experiencias. Su experiencia. Vamos primero al inicio, maestra. Hemos tenido oportunidad de recibir, como ya lo ha visto muchas veces, compañeros, amigos, músicos, físico matemático, por ahí el maestro Feliciano Carrasco Regalado, que también es hermano en esa materia con usted. Hemos tenido y hemos visto cómo todo es un esfuerzo prácticamente desde el nacimiento. Les digo, yo son con los salmones, todo el tiempo hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, y siempre en contra de la corriente, siempre tan difícil, tan complicado. Nace la maestra Delfina en Totontepec, Villa de Morelos, Mije, Oaxaca. Así es. ¿Cómo decide o por qué decide emprender una carrera de esta naturaleza tan complicada, tan difícil para muchos? Las matemáticas siguen siendo el coco. Vamos con la niña Delfina. ¿Cómo decide? ¿En qué momento? ¿Y qué sucede? Bueno, desde que yo estaba en la primaria, me gustaban mucho las matemáticas. Llegué a la secundaria también. Cuando entré al colegio de bachilleres, pues tuve la fortuna de tener un maestro que era recién egresado del tecnológico, ingeniero, que me enseñaba matemáticas y me explicaba muy bien. Entonces yo pues llegué a inclinarme más a las matemáticas porque me gustaba. Era la primera que terminaba de hacer el ejercicio, el problema que nos dejaba el maestro, y de ahí nació, o sea, para que me llegaran a gustar las matemáticas, o sea, desde la primaria. Y cuando yo estaba niña, pequeña, yo decía, voy a ser científica, voy a ser científica. ¿De dónde sacaba esa palabra? Pues quién sabe de dónde, o sea, hasta yo después analicé y dije, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué decía yo tanto? O sea, que voy a ser científica. Y ya, pues sí, se me cumplió mi sueño porque me incliné al área de las ciencias. De hecho, pues soy física matemática, como usted lo mencionó, y es algo que a mí me gusta, me encanta. ¿Sí? Me gusta mucho las matemáticas. Cuando platico con los alumnos y cuando ellos me dicen que no les gusta matemáticas o no les llama la atención, se les dificulta, pues a mí me da una decepción, o sea, me siento a Tristeza. veces decepcionada, triste, porque dicen eso los alumnos. Y la verdad, las matemáticas son muy bonitas, fácil de comprender, siempre y cuando teniendo estrategias adecuadas, porque matemáticas se aprende jugando. Es ¿Sí? que da en el punto exacto, maestra. ¿Qué lleva una niña en la primaria? Primero, nos han dicho, a veces nos domestican el pensamiento desde ese lado, nos han dicho que en provincia, que en los pueblos, mucho más en las zonas de este lado del sur de nuestro país, que la educación es deficiente, que los maestros no sirven, o sea, todo lo que el sesgo mediático que nos lanzan por todos lados. Claro. Como una niña dice, a mí me encantaban desde la primaria las matemáticas y qué maestro le enseñó y la metodología pues era la misma que llevan o que muchas veces sigue llegando, sigue llevando porque pareciera que no cambia, no evoluciona. Pero entonces ahí es el individuo en sí, el que es el receptor y el que decide desde esa temprana edad. Sí me gustan, sí les entiendo, y muchas veces uno de niño se burla de los demás. Ay, ¿cómo no entiende si es bien fácil? ¿Algo así le sucedió a usted? Claro, pues sí, porque de hecho, como le digo, o sea, como mencioné, el maestro que me dio matemáticas, pues era muy dinámico, muy creativo. Y ya cuando nos explicaba por diferentes procedimientos, porque eso es lo que tiene matemáticas. O sea que para poder resolver un problema de matemáticas hay varios caminos, varios pasos, varios procedimientos que se siguen para llegar a un mismo resultado. Entonces, un maestro dinámico, creativo, estratégico, con las estrategias adecuadas, pues va a hacer que su alumno se interese y logre aprendizajes significativos. Entonces, eso fue lo que yo percibí de mi maestro, el que me enseñó matemáticas, por eso me llegaron a gustar las matemáticas. Y yo ya empecé a estudiar la licenciatura en matemáticas
Y después dije, no, pues voy a hacer una maestría y lo hice en físico-matemáticas, o sea, ya mezclé la parte de la física con la matemática, pero actualmente, o sea, estoy haciendo investigaciones de matemáticas, estrategias innovadoras para la enseñanza de las matemáticas. Ya soy autora pues del libro de álgebra, o sea, una metodología geométrica algebraica, así le llamo yo, porque ya combino álgebra con geometría para que los alumnos puedan aprender mejor el álgebra y no se les dificulte. Aquí viene la otra parte también, maestra, la parte humana. Me voy a permitir porque conozco de alguna manera en este contacto que hemos tenido desde que hace favor de contactarnos por medio de la matriz, porque ella nos contacta por medio de la matriz en Nebraska y es como nos comparten que quiere venir al programa y empezamos a tener un intercambio comunicacional. Y en algún momento me comentaba la maestra que se queda huérfana con 12 años. Así es, yo perdí a mi mamá cuando tenía 12 años de edad. El día que salí de la secundaria, ese día falleció mi mamá. Yo, de hecho, tenía planeado ir a Puebla a estudiar la preparatoria, pero pues ya no me fue posible ir a estudiar en Puebla. Y ya fue cuando se fundó una escuela preparatoria en mi pueblo, que estuvo un año nada más, y ya de ahí nos dieron el colegio de bachilleres, una extensión del colegio de bachilleres, donde yo me incorporé. Estuve 3 semestres en mi pueblo y ya de ahí pedí mi cambio y lo terminé en el Tule, en el plantel 04 del Tule. ¿El Tule es otro municipio o es otro Es pueblo? en Oaxaca. Es en Sí, Oaxaca. en Oaxaca, es ya el en la plantel ciudad. 04, en la ciudad. Ah, Así es. ok. Totontepec de Oaxaca, ¿qué distancia está más o menos, maestra? Está como a 4 horas. Ajá. Sí, 4 horas de distancia de Oaxaca a Totontepec. ¿Y cómo hace ese cambio o por qué decide hacer el cambio? Lo que pasa es de que, pues como yo quedo huérfana, me fui a vivir con mi papá y con mi abuelita, pero pues la verdad recibí mucho maltrato, o sea, por parte de mi abuelita. Ella me decía que yo era mujer, que tenía que casarme, que no me iba a servir mis estudios, que yo mejor me pusiera a hacer tortillas, a hacer la comida, pero pues yo ya sabía en qué momento lo hacía, porque yo iba a la escuela en las tardes. Entonces ya no tenía yo apoyo y pues yo me vi en la necesidad de salir de mi pueblo, llegar a Oaxaca y sin conocer Oaxaca fui a la dirección general a pedir mi cambio. ¿Llegó sola a Oaxaca? Llegué sola a Oaxaca, fui a la dirección general a platicar con el director y ya le planteé mi situación de que pues yo ya no quería estar en el plantel de mi pueblo y que me dieran mi cambio para pasarme a Oaxaca. Así fue como me incorporé en el plantel 04 del Tule y ahí terminé mi COBA. ¿Cuántos años tenía, maestra? A mí me impactan, habíamos platicado, pero me impactan mucho estas revelaciones, porque lo equiparo, muchas veces decimos, los hacen delincuentes porque no los cuidan los padres, se hacen delincuentes porque no le pones atención al hijo, ponemos miles de pretextos para la delincuencia que azota nuestro país, sobre todo en jóvenes. ¿Cuántos años tenía, maestra, cuando toma esta decisión? Era una niña todavía. Sí, tenía yo como 14 años. 14 años y ya pues me vine para Oaxaca y ahí me quedé. ¿Y a dónde llega, maestra? Pues llegué, lo que pasa es de que en el DIF conocí a una psicóloga porque pues tengo un hermano que desde pequeño tenía problemas del corazón, entonces yo lo llevaba al DIF. Y en el DIF conocí a una psicóloga que le platicaba, o sea, lo que yo pasaba, o sea, la situación que tenía familiar en mi casa. Con el maltrato familiar. Con el maltrato familiar. Entonces ella me dijo, no te preocupes, si te vienes a vivir a Oaxaca, te vienes a estudiar a Oaxaca, te puedes ir a vivir conmigo y yo te apoyo. Y así fue. Ella me abrió las puertas, yo le ayudaba a ella con los quehaceres de la casa y ella me apoyaba con la parte económica para mis pasajes, mis útiles, y así fue como pude terminar el bachillerato. El bachillerato en Oaxaca. Cuando termina el bachillerato, ¿qué sigue, maestra? Porque también ahí está el conflicto familiar. La abuela y el papá no debieron quedarse tan conformes. O simplemente dijeron, bueno, pues ya se fue, ya la dejamos sola. ¿O qué pasó, maestra? No, pues yo terminé el bachillerato, regresé a mi pueblo
y ya me fueron a buscar unos profesores para que yo fuera a cubrir un interinato. Así fue como me incorporé a la Secretaría de Educación Pública. Pero volvemos al punto. Obviamente buscan a quien saben que tiene la capacidad. Claro. ¿Siempre fue alumna sobresaliente? Así es, y ya ellos se enteraron y me fueron a mi casa a buscarme para pedir que yo fuera a cubrir ese interinato. Y ya cubrí el interinato de la maestra que había pedido incapacidad, y ya de ahí ya salió una convocatoria para ir a un curso de inducción para que nos dieran una plaza en el magisterio. Entonces yo fui a un curso de 6 meses, me dieron una plaza de educación indígena porque yo empecé en primaria indígena, y ya de ahí me metí a estudiar la UPN, la normal superior, y ya con el 50% de normal superior ya me dieron mi plaza en telesecundaria. Ya me dieron otra clave ya o de otro nivel. ¿Cuántos años tenía aquí ya, maestra, en esa época? Cuando ya me dieron, Ajá. pues como 21, 22 años. Muy joven aún. Ajá, sí, cuando me Y sin dieron embargo ya con clave. experiencia docente. Sí, claro, así es. Y ya terminé mi carrera, la licenciatura en matemáticas, y ya en el 2004 fue cuando me dieron ya mi clave para telesecundaria. Aquí es algo muy curioso, porque me dice la clave de telesecundaria, y alguien que tiene, vamos a llegar a ese punto ahorita, pero alguien que tiene maestría y demás, sigue con esa misma clave. Sí, así es. De hecho, pues no me han podido recategorizar porque a pesar de la preparación, bueno, que tengo, porque pues mucho trabajo me ha costado, Ajá. con tanto esfuerzo, sacrificio, pues terminé mi maestría y todo lo demás, pero pues la verdad, o sea, el trabajo, el perfil no se me ha sido reconocido. La parte de la maestría. A ver, cuéntenos esa parte, porque es muy, muy, muy interesante. ¿Cómo decide o quiere, o cómo la inducen, o quién la incentiva para decir, ya terminaste la licenciatura en matemáticas, ya eres profesora normalista también, ya terminaste la licenciatura en matemáticas? ¿Cómo le llega la cosquillita, la idea de ir ahora una maestría para físico-matemáticas? Pues terminando la licenciatura, pues como yo siempre, o sea, desde que empecé a estudiar la licenciatura, yo me propuse terminar una maestría y un doctorado. Ya Igual era en su idea. matemáticas, ya era mi idea. Entonces, terminando la licenciatura, pues ya me incorporo a la maestría. De hecho, no veníamos hasta la UNAM a estudiar, sino que nosotros pedimos que los maestros fueran a darnos clases en Oaxaca, en la UAPJO. Ajá. O sea, fue un convenio entre la UAPJO y la UNAM. Pero ¿cómo lo piden? ¿Ustedes o los maestros o el director de allá en ese momento? ¿O se reúnen los alumnos que tenían la necesidad de ingresar? ¿Cómo fue, maestra? Nos reunimos los Ajá. alumnos junto con la coordinadora del programa, la que Ok. coordinaba. Entonces, platicamos, expusimos nuestros motivos, y ya ella pidió que los docentes, los catedráticos se trasladaran para Oaxaca y ahí recibir las clases. Ok. Entonces, esa maestría, la máxima casa de estudios que tenemos en México, queridos amigos, la UNAM, manda maestros a la UAPCO para darle clases a ustedes Así es, maestría. de maestría, que fue mi única generación en ciencias físico-matemáticas, porque ya no le dieron seguimiento. A ver, esa parte también es muy interesante. Yo, mi totera metiche que soy. Cuéntenos, ¿cuántos inician, maestra, para esta clase? De hecho, cuando iniciamos, presentamos un examen. Éramos como 50, 60 candidatos. Y nada De más todo Oaxaca, de todo Oaxaca, o de lugares de circunvecinos que los interesados Ajá. en cursar la maestría. Y nada más quedamos como 15, de 15 a 20. Ajá. Y ¿Era muy ya, difícil el examen, maestra? pues no era muy difícil, Bueno, pero para pues, usted. bueno, para mí, porque Para pues a mí usted. me gustaba y Ajá. todo, y yo le eché ganas para poder presentar el examen. Para mí no se me hizo difícil, Ajá. pero no todos lograron quedar. Y ya de los ¿Cuántos aciertos 20, les pedían para quedarse para la maestría? para la maestría, pues sí, de hecho eran como 100 preguntas. Ajá. Sí, 100 ¿Y qué preguntas. porcentaje les...? Y ya nos pedían el porcentaje, un 80%, 90% para poder quedar a la maestría. Entonces ya cuando a mí me notifican y me dicen, no, pues usted sí quedó,
¿sí? Está seleccionada, pues yo me puse muy contenta y ya le eché muchas ganas para poder terminar la maestría. De hecho, fui la única mujer porque los demás eran puros hombres. Ajá, fui la única mujer. O sea, de los 15, 20 que estaban, eran puros hombres y nada más hombres. ¿Usted mujer? Sí, era la única mujer de los 10 compañeros. Ajá. Era yo la única mujer porque en el transcurso, en el proceso, se fueron saliendo unos. Como todas las maestrías, claro. Sí, no todo el mundo puede con algo así. Es, sí. Así es. Entonces, terminamos como 10 y fui la única mujer y la única en titularse, porque de hecho yo sí me titulé, tengo mi cédula de grado y mi título, todo. Nos da una idea, nos ponemos a imaginar, queridos amigos, y nos da una idea. De 50 aspirantes, quedan el 40% dentro de la carrera, la terminan un 20% de esos 50 aspirantes, y al final solamente una se titula, que es usted, la única mujer. ¿Qué se necesita para una carrera? Es que lo decimos fácil, queridos amigos, pero es un proceso muy largo, complicado. ¿Qué se necesita, maestra, para poder terminar una carrera? Y no solamente eso, titularse, porque sabemos que muchos terminan, pero muy pocos o la gran mayoría no se titula y no entendemos por qué. Si ya todo el esfuerzo grande lo hiciste, ¿por qué la titulación no? Así es. De hecho, pues yo me titulé porque le eché muchas ganas y esa era mi meta, titularme, porque no tenía caso, o sea, terminar la maestría y quedarme como pasante. Ajá. O sea, lo más interesante, importante para mí era titularme de la maestría. Sí. Titularse de la maestría. Entonces ya habíamos pasado, por decirlo de alguna manera, de los estudios superiores, ya la licenciatura, ya la maestría, pero en su cabeza todavía está el doctorado. Así y entonces resulta, ahorita está con el doctorado, maestra. Sí, ahorita estoy viendo para poder hacer el doctorado igual en matemáticas. Sí, porque pues me han ofertado doctorados en educación, en pedagogía, o sea que he presentado examen y he sido seleccionada, pero ya al final digo, no, pues esto no es para mí, esto no es lo mío. Mejor espero una oportunidad y estudio un doctorado en matemática educativa. ¿Por qué educativa? Porque estoy inmersa en la educación. Y ahí viene la parte interesante, queridos amigos. Queríamos conocer la historia porque los humanos, lo hemos dicho muchas veces, somos animales de ejemplo. Perdón, la parte que tenemos, el ejemplo, el ver. Si alguien puede hacerlo, ¿por qué los demás no vamos a poder hacerlo? Todo es cuestión de empeño. Y el conocer la historia de vida de nuestra invitada, de la maestra, es precisamente esta historia de esfuerzo que en todo México se da y que no vemos reconocida. Lo vimos hace poquito, por ahí compartí en mis redes sociales de una amiga de Tampico que estaba presumiendo sobre una niña que fue a China y llega con el primer lugar precisamente en cuestiones de esta naturaleza, y sin embargo ese tipo de noticias no las compartimos y no las sabemos, ¿no? Una niña de 8 años, mexicana, campeona en China en educación, orgullosamente de México, de Tampico, algo similar como lo que estamos observando en este momento. La parte maestra de la educación nos dice la parte de las matemáticas. Por aquí nos viene a compartir, nos comparte la maestra, la parte de enseñar las matemáticas, la parte de saberla. Por ahí el ingeniero tiene una imagen y ahorita no la comparte para que la vean ustedes y que ya en las redes sociales se la iremos también participando. Este es de su autoría, maestra Delfina Gómez Guzmán. Pero ahora explíquenos un poquito de qué se trata, porque nosotros pues sí nos quedamos a la mitad con esto. Claro, de hecho es una metodología que se llama geométrica algebraica. Es una rama de las matemáticas. Como nosotros sabemos, las matemáticas son muy amplias, muy extensas. Las matemáticas vienen por ramas, ¿sí? Cuando nosotros estamos en la primaria, en preescolar, en primaria, vemos lo básico, o sea, nos enseñan lo básico, que es la aritmética. Cuando ya pasamos al otro nivel, que es el nivel de secundaria, ahí empezamos a ver la otra rama, que es el álgebra, ¿sí? Y así sucesivamente. De hecho, las ramas de la matemática son extensas, o sea, aritmética, álgebra, geometría, trigonometría.
Cuando estamos en el bachillerato empezamos a ver lo que es cálculo diferencial, lo básico, cálculo integral. Ya cuando estamos en la carrera, los que estudian ingeniería, ¿sí? O arquitectura o matemáticas, pues ahí se ve ya lo que es cálculo diferencial, integral más amplio, ¿sí? Cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales, todo eso es matemáticas. Pero cuando estamos en la secundaria vemos lo básico, que es aritmética, y una parte del álgebra. Entonces esta metodología surgió porque yo platicaba con varios alumnos. Yo trabajé en Prepa 5 y en Prepa 7 de la UAPO y me daba cuenta de que los alumnos no entraban a clases de matemáticas, y más si era la primera hora de clases. Ellos se salían, se jalaban las clases, entonces yo empecé a platicar con los alumnos, a investigar por qué no entraban a la clase de matemáticas. Y ya muchos alumnos me decían que no les gustaba porque no le entendían. Entonces yo dije, no, pues algo tengo que hacer, ¿sí? Empecé a hacer ese trabajo de investigación, ¿sí? A investigar. De hecho, es una estrategia innovadora para la enseñanza del álgebra. ¿Por qué estrategia innovadora, maestra? Innovadora porque pues es algo que yo diseñé, salió de mi cabecita, ¿sí? Hice también una investigación, consulté los autores, todo, pero pues es un trabajo realizado por mí misma, una manera diferente de cómo enseñar álgebra, ya no de manera mecanizada como lo enseñan los maestros o como me lo enseñaron a mí cuando estaba yo en la secundaria. El maestro decía, así como lo voy a hacer, así lo tienen que hacer. Entonces yo dije, no, pues tengo que hacer algo diferente, algo creativo, dinámico, para que los alumnos se interesen en las matemáticas y aprendan álgebra de manera significativa. Entonces empecé a mezclar la parte de álgebra con la parte de geometría. En lugar de poner, por ejemplo, una expresión algebraica 3x cuadrada, ¿sí? En lugar de utilizar x cuadrada, el término algebraico, yo utilizo una figura que tiene dos lados y para mí es un ángulo. En lugar de x cúbica, utilizo un triángulo, que es una figura de 4 lados. En lugar de x cuarta, un cuadrado, x quinta, un pentágono, x sexta, un hexágono, x séptima, un heptágono, x a la octava potencia, un octágono, y así sucesivamente. Entonces, el relacionar la figura con la información que le da, ¿es más fácil retenerla para un alumno? Claro, es más fácil porque se hace más significativo, se vuelve más significativo para ellos. Que solamente ver las letras ahí. Claro, porque a veces los alumnos se aburren, ¿sí? Cuando ven puros números y puras letras. Entonces yo lo que hice fue incorporar la parte geométrica, o sea, las figuras geométricas, combinarlo con los números, ajá. O sea, ya de una forma ya diferente. Este trabajo de investigación, bueno, de hecho ya se ha trabajado en varias escuelas, incluye todas las operaciones básicas, desde suma algebraica, resta algebraica, multiplicación algebraica de monomios, de polinomios, división algebraica igual de monomios, de polinomios, potenciación algebraica y la raíz cuadrada algebraica, ¿sí? Porque de hecho es radicación, pero en términos generales, la radicación consta de una raíz cuadrada y una raíz cúbica, pero ya este trabajo es exclusivo para una raíz cuadrada, utilizando esa estrategia, esa nueva metodología de integrar las figuras geométricas. Maestra, ¿y este método, esta nueva forma de enseñanza, en algún momento alguien ha tenido la idea o se le ha abierto la mente, como dicen del pueblo, ha visualizado que en vez de enseñársela a los niños, se la enseñara a usted, a los docentes que van a enseñarle a los diferentes niños en todo el país? De hecho, esa es la propuesta, o sea, el proyecto. Ahorita, pues, de los trabajos que estoy haciendo de investigación, ya
tengo planeado, o sea, mis cursos, mis talleres exclusivo para los docentes, porque ellos son los que se tienen que enriquecer, se les tiene que dar esas herramientas, esas estrategias adecuadas para que ellos lo puedan trabajar con sus alumnos en las aulas. Decía algo muy importante y algo muy interesante que también lo platicábamos antes de entrar al aire. Muchas veces el maestro llega y solamente transcribe lo del libro, lo pasa al pizarrón, el copiar, que ahora con el copy paste sería exactamente lo mismo. Pero me decía usted, muchas veces ni siquiera el maestro comprende, o sea, comprende completamente el problema que le está exponiendo al alumno. Partiendo de esa premisa, que estamos mal desde la raíz, ¿cómo lo van a entender los alumnos si el docente a veces no lo entiende completamente para poder explicarlo de manera fácil al alumno? Claro, esa es la triste realidad con la que nos hemos encontrado. Yo soy docente, he trabajado en comunidades arraigadas, refundidas, y me he dado cuenta de que pues hay compañeros, o sea, que están enseñando matemáticas, física, química, y ni ellos mismos saben lo que están enseñando, o sea, no dominan los contenidos, los temas. Y hay compañeros maestros también que llegan al salón de clases, plantean un problema sin explicarle a los alumnos y dicen, resuélvanlo, háganlo. Y ellos no explican primero el procedimiento. Por eso los alumnos, la metodología, por eso los alumnos no les gusta, no les interesa, porque pues el maestro no explica, ¿sí? Entonces con los nuevos enfoques, bueno, lo que yo utilizo, las metodologías, las estrategias, pues yo acostumbro explicar primero el problema. Les explico a los alumnos, les pongo 2, 3 ejemplos. Hacemos el procedimiento, lo resolvemos por diferentes pasos, procedimientos, porque eso es lo que tienen las matemáticas. Para poder resolver un problema, llegar a un resultado, hay varios caminos, hay varios procedimientos, no nada más uno. Entonces, primero yo con mis alumnos les pongo 2, 3 ejemplos, entonces ya vienen los ejercicios para que ellos puedan comprender y poder hacer cuando yo les diga, ahora sí háganlo, pues ya van a saber cómo hacerlo porque ya les expliqué primero. La edad tiene que ver en el proceso, maestra. Si empezáramos, yo se lo equiparaba en algún momento, que las matemáticas, desde mi muy humilde punto de vista, deben ser como para pintar los colores primarios primero, te los tienes que aprender y saber las mezclas de los colores, cuáles te van a producir después, porque no puedes empezar de atrás para adelante. Hemos visto, sobre todo en la industria de Hollywood y de otros países, que nos hablan a veces de niños superdotados. Casi siempre se llaman niños superdotados a quienes saben de matemáticas. Y vemos películas y vemos demás. Yo le comentaba a la maestra, queridos amigos, y esto va también para ustedes, una película que a mí me encantó, que se llama Gifted, un don excepcional, creo que es en español, por aquí lo anoté. Sí, un don excepcional, que por ahí se les vale taco de ojo a las chicas porque Chris Evans sale en esta película. Es muy de Hollywood, pero nos habla de metodología, de un método para enseñar matemáticas y desde una niña de 5 años, una niña muy pequeñita. Sucede mucho que si a los niños desde pequeños les enseñamos matemáticas, es mucho más fácil para ellos la retención, partiendo de que el ser humano se forma hasta los 7 años, las primeras enseñanzas, maestra. ¿Tiene mucho que ver o no? Pues de hecho, bueno, como usted lo mencionaba, las matemáticas son amplias, debemos de empezar de lo básico, ¿sí? No podemos enseñarle a un alumno de preescolar, de kinder, álgebra, geometría, trigonometría, porque pues no está en el nivel. Todavía no entiende, su pensamiento no madura. Claro, o sea, la enseñanza debe de ser de acuerdo a la edad y al nivel donde están los alumnos, ¿sí? Primero lo básico y ya después lo que viene. Por ejemplo, como yo mencionaba, o sea, matemáticas es muy amplio. Primero empezamos con aritmética, que es lo que aprendemos cuando estamos en preescolar y en primaria, ¿sí? Las operaciones básicas, el conteo, la numeración, todo eso, ¿no? Y ya después viene la parte del álgebra, que es otra rama de la matemática
que en donde se representan a las cantidades por medio de números y letras. Y para saber álgebra, el alumno ya debe de dominar bien la parte aritmética, las operaciones básicas. Pero muchos incluso se les dificulta la raíz cuadrada y demás, que algunos pudieran decir, pues es que es de básico y es muy simple. Pero ¿por qué se nos dificulta esa parte más? Bueno, de hecho yo me he dado cuenta y de la encuesta que he tenido, la entrevista con los alumnos, muchos alumnos me dicen que en la primaria no les enseñan la raíz cuadrada. O sea, que es lo que un niño de primaria ya debe de saber, pero los maestros no le enseñan esto a los alumnos, o sea, en primaria. Entonces, ya cuando llegan a la secundaria, el maestro de secundaria piensa que el alumno que viene de primaria ya trae esos conceptos básicos de todas las operaciones básicas, incluyendo la raíz cuadrada, pero no es así, ¿sí? Maestra, está la otra fórmula, donde nos enseñaban desde primer año las tablas de multiplicar. Y esas te las tienes que saber de memoria. Claro. Y esas, ese sí es válido repetir hasta que te las aprendas porque son para toda la vida o no necesariamente. No necesariamente. De hecho, yo como estrategia también de enseñanza, didáctica de enseñanza, para la multiplicación aritmética, para que los alumnos aprendan a multiplicar de manera sencilla, de 2, de 3 cifras, yo estoy utilizando una metodología, una estrategia con las regletas de Napier. Esas regletas de Napier las utilizaban los maestros de antes, los primeros maestros, pero haciendo la investigación, porque cuando doy un curso, un taller con mis compañeros docentes, les pregunto, ¿conocen estas regletas? Muchos no lo conocen. Entonces les tengo que explicar primero a ellos cómo se llama, que son instrumentos o herramientas que facilitan para que los alumnos aprendan las tablas de multiplicar. Ahí están implícitas todas las operaciones básicas en las regletas de Napier. Con esas regletas podemos sumar, restar, multiplicar de 2, 3, 4 cifras, ¿sí? Y la división, también la raíz cuadrada, la potenciación, ahí está todo implícito, pero los compañeros docentes no lo conocen. Y si no la conocen, ¿cómo la van a enseñar? Y si no la conocen, ¿cómo lo van a enseñar? Entonces yo lo que estoy haciendo, o sea, de mis trabajos de investigación, es esa parte, o sea, rescatar, ¿sí? Rescatar esas metodologías, esas estrategias que utilizaban los primeros maestros, porque antes los alumnos pues aprendían a multiplicar muy rápidamente, muy fácilmente. Pero por la estimulación de pensamiento que se hacía todos los días. Así es. Yo, bueno, cuando todavía vivía mi papá hacía su multiplicación, pero de manera mental. Entonces yo le decía a mi papá, ¿pero cómo le haces? O sea, yo la verdad sí, me quedaba sorprendida porque me decía mi papá, es que esto y esto. O sea, él ya me explicaba cómo lo hacía. Su método. Su método, pero de manera mental. Entonces, hay varios métodos, varias estrategias que se deben de utilizar para poder enseñar matemáticas y que no las conocemos. El uso del ábaco, de repente haciendo esta comparación con los chinos que utilizan el ábaco de manera excepcional y nosotros nada más nos utilizamos para unidades y demás y ahora ya a veces ni eso se utiliza más. Eso, y son herramientas muy útiles, muy fáciles y también significativos, porque lo que se trata para la enseñanza es de que los alumnos asimilen esos conocimientos, que palpen. Y es lo que yo estoy haciendo con mis estrategias, mis metodologías, hacer mis materiales didácticos para que los alumnos lo puedan trabajar y comprender mejor las matemáticas. Hay mucho trabajo que hacer, por eso pues yo me he preocupado. Y ocupado. Y preocupado, claro, Sí. me he preocupado hacer otras metodologías, o sea, innovar, hacer este tipo de trabajo para poder apoyar a los docentes, más que nada porque ellos son los que deben de tener esos conocimientos didácticos
para poder trabajarlo con sus alumnos. Así es, por eso le decía ocupado, porque muchos a veces nomás nos preocupamos, pero nos preocupamos nosotros y no nos ocupamos en hacer algo para ayudar a los demás. Maestra, me decía algo interesante. Ahorita mencionaba que incluso docentes, compañeros, no tienen el conocimiento de algo como las regletas de Napier que nos menciona, y que yo creo que muchos de nuestros compañeros también dicen, ¿y eso de qué se trata? ¿De qué es? ¿Dónde lo encuentro? Y ahora con Mr. Google van a correr a buscar de qué se tratan las regletas de Napier. Y eso es interesante, queridos amigos, como tip, ir a buscarlo. Pero platicábamos antes del aire, me mencionaba un grupo, o a veces me dice, a veces ni ingenieros conocen completamente de matemáticas, cuando sabemos que es parte fundamental en la carrera y en la vida profesional de algunos de ellos. Así es, bueno, últimamente me he dado cuenta con los docentes que he trabajado, que también les falla la otra parte, que es razonamiento matemático. A ver, asústenos más. Razonamiento matemático, ¿qué implica? ¿Qué comprende? ¿Qué lleva? Cuando nosotros nos plantean un problema de matemáticas, y eso se ve mucho cuando van a presentar un examen para ingreso a universidad, a maestría, ahí viene esa parte de razonamiento matemático. Los problemas que nos plantean son de razonamiento matemático. ¿Nos puede dar un ejemplo? Por ejemplo, un problema de razonamiento matemático sería, o sea, bueno, hablando de aritmética, bueno, de hecho, pues está implícito en todas las áreas, las ramas de álgebra, aritmética, geometría, pero si nosotros preguntamos, un problema muy común, ¿no? Si nosotros tenemos en una caja, ¿sí?, los zetas que miden un metro y medio, y tengo 8 cajas de los zetas, ¿cuántos metros de los zetas tengo en total? ¿Sí? O sea, es un problema muy común que utilizan pues los que construyen casas, los constructores, los ingenieros, los arquitectos. A veces nos hacen ese tipo de preguntas, ¿sí?, que parecen fáciles, sencillos, pero nos cuesta mucho trabajo comprender, razonar. Un problema que yo les planteaba a los docentes de bachillerato, porque pues he trabajado con ellos con esa parte de razonamiento matemático, con talleres, capacitación, actualización. Yo a veces les pregunto y les digo, a ver, ¿cuánto es la multiplicación de 123.456.789 por 9? ¿Sí? Es una multiplicación sencilla que se puede hacer mental. Entonces, a ver, repite el número, maestra. ¿Cuánto es la multiplicación de 123.456.789 por 9? ¿Sí? Yo les pregunto, les he planteado este problema, es un problema, una multiplicación de manera mental, pero con varias cifras, ¿sí? Y ya ellos, pues lo primero que hacen, sacan su calculadora, sacan su libreta y empiezan a rayar. Y les digo, a ver, momento, aquí no vamos a utilizar ni calculadora, ni vamos a utilizar libreta. Es un problema mental. Los asusta. Y ya nos resulta 1.111.111.101. Esa es la multiplicación de 123.456.789 por 9. Ahora, 123.456.789 por 18, ¿sí?, ya nos resulta 2.222.201. Y así, o sea, y así sucesivamente, pues ahí están implícitos varios contenidos de matemáticas. Cuando usted hace una pregunta de esa naturaleza a un docente, a un profesional, ¿cuál es la impresión que ve usted? Aparte de la estupefacta que me dejó a mí ahorita con... Pues ha habido compañeros o así, ingenieros, arquitectos, que se quieren creer, o sea, que saben mucho, que saben todo. Y cuando les planteo ese problema y les quito la calculadora y el lápiz, y ya no saben ni por dónde empezar, ni cómo resolverlo, ¿sí? Ajá, ahí es donde me he dado cuenta que sí, o sea, hace falta mucho esa parte. Y lo de razonamiento matemático, como yo les decía, o sea, cuando se plantea un problema de matemáticas,
nos cuesta mucho trabajo de resolverlo, pero para poder resolver un problema de razonamiento matemático, primeramente se tiene que dominar la parte fundamental, lo básico. Y la lógica nos pregunta. Y la lógica. Bueno, de hecho, pues ¿La matemática es lógica pura, maestra? La matemática, bueno, de hecho, las matemáticas son una ciencia que estudia los números de manera precisa. Porque luego a veces preguntamos eso, ¿sí? ¿Qué es matemáticas? Y luego nos dicen, no, matemáticas es una ciencia exacta. Pero de acuerdo a lo que yo he investigado, al trabajo que se ha realizado, pues me doy cuenta de que matemáticas no es exacto. Matemáticas es precisa, es una ciencia precisa. ¿Y por qué ¿Que hay una diferencia entre exacto y precisa? Hay una diferencia de exacto y preciso. Vamos con un pequeño ejemplo. El símbolo, la simbología de pi. Sí lo conoce usted, 3.14. ¿no? Se acuerda, se acuerda de la simbología del pi. Ese símbolo pi, ¿sí? Para poder aplicarlo cuando nos plantean un problema, cuando nos dicen calcula el área de tal círculo, ¿sí? Entonces nosotros lo tenemos que redondear a 3.1416, pero en sí su valor es otro, ¿sí? No es 3.1416. Ese valor utilizamos de manera redondeada para poder ya resolver el problema. Y de ahí partimos que matemáticas no es exacto, matemáticas es preciso. ¿Sí? Y ya la lógica, pues también, o sea, la parte de razonamiento, pues también es lógica. ¿Sí? Si a veces nos preguntan, ¿cuánto es la mitad de 2 más 1? ¿Sí? ¿Cuánto es la mitad de 2 más 1? Ahí también, la mitad de 2 más 1, luego me dicen, es 3. Pero si nos sentamos y hacemos el procedimiento, la mitad de 2, ¿cuánto es? 1. 1 más 1 son 2. Y más 1 son 2. ¿Sí? Pero muchos alumnos, luego con tal de responder rápido, ya dicen 3, ¿sí? Con tal de ganarle a sus compañeros. Y esa es la parte lógica. La parte lógica. Hace ratito hablaba que incluso gente con estudios universitarios preparados y demás, les plantean un problema e inmediatamente sacan la calculadora y el lápiz. ¿En qué momento el uso de la calculadora en primaria, en vez de ayudar al alumno, lo perjudica, maestra? De hecho, pues bueno, yo con mis alumnos en la secundaria, cuando estaba yo frente a grupo, pues casi no dejaba que ellos utilizaran la calculadora, sino que nosotros lo hacíamos todo manual. ¿Sí? Ya les explicaba, obligarlos a pensar. Claro, obligados a pensar. Sí, porque si nosotros resolvemos un problema con la calculadora, pues ya no vamos a razonar, ya no vamos a pensar y ya pues la calculadora trae ya el resultado y no vamos a saber de dónde salió, qué procedimiento se utilizó para llegar a ese resultado. Por eso es muy necesario, o sea, que a los alumnos de educación básica, desde preescolar, primaria, secundaria, se les pida que realicen sus operaciones, ¿sí? Yo le decía sobre la memorización de las tablas de multiplicar a falta de las regletas de Napier para todos lados, porque nos hemos dado cuenta que tanto esa parte de la matemática como la ortografía, hay alumnos de universidad o de maestrías que parece que pasamos por la primaria de noche y no sabemos ni siquiera el 5×8, ¿no? Eso. Entonces, cuando no hay razonamiento, pero tampoco tenemos lo básico que utilizábamos antes para por lo menos las tablas de multiplicar, que son indispensables para poder dividir, entonces tenemos alumnos ya en posgrados o en licenciaturas que lo básico de ortografía y de matemáticas no lo tenemos dominado en nuestra cabeza. Entonces, ¿cómo vamos a poder ir hacia otro lado? A final de cuentas, se utilizan para todo. Esas regletas de Napier, y se los recomiendo para que lo investiguen, lo busquen, bueno, los que no lo conocen, son muy prácticos, muy útiles y muy fácil de manipular. O sea, de hecho, uno mismo puede hacer su material. Yo para hacer ese material utilizo papel cascarón, ¿sí? Papel cascarón, y ya de ahí voy rayando, o sea, la tabla del 1, la tabla del 2, la tabla del 3, hasta el 9.
incluyendo también el cero. Que es la primera, que es la única precisamente que les enseñan en la primaria, Claro, ¿no? eso. Y ya con esas regletas de Napier, ¿sí? Nosotros podemos también multiplicar con 2 o 3 cifras, con esas regletas de Napier. Ajá. Con la llegada del internet, maestra, que ahora cualquier pueblo recóndito, si hay señal y hay un smartphone a la mano, cualquier chico lo trae y cualquier ecuación y demás también la resuelve por medio del internet. ¿Hasta dónde también podemos ayudarnos para buscar y aprender metodología que no es lo correcto, pero también se puede hacer? Claro, así es. Pues de hecho, bueno, yo tengo ya algunos videos que ya más adelante voy a dejar mi correo No, de hecho, queridos para amigos, es que muy fácil. me Delfina contacten. Gómez Guzmán, así está en Facebook y en las redes sociales. Y entonces es mucho más fácil. Ahí hay material que usted comparte al público. Claro, maestra. ya tengo varios videos porque pues estuve en Educando TV, Ajá. estuve grabando videos, o sea, de matemáticas para nivel, bueno, ahorita para nivel secundaria, Ajá. con las estrategias adecuadas, innovadoras. ¿Estos videos de telesecundaria, maestra, salieron nada más en Oaxaca o a nivel nacional? Es a nivel nacional. De Entonces hecho, algunos va a reconocer a la maestra. claro, Educando TV. Educando Ajá, TV. Educando TV, ahí están los programas de YouTube que se grabaron, pero pues yo me voy a dar la tarea, o sea, voy a De hacerlo de hacer lo manera mío, personal. de manera Claro, personal, claro, por supuesto. de manera personal para que cualquier compañero, cualquier docente que lo quiera consultar, pues ahí lo va a tener en la página de YouTube. Aprovechando la apertura que hay en internet y Claro, que dice, bueno, me quito de que vengan, me graben, me editen y demás. Pues así ahora es, con un teléfono me grabo una cámara, subo el material así es. y eso es el ocuparse. Lo que sea, no nada más me preocupo, me ocupo y entonces invierto mi tiempo y me esfuerzo en compartir mi conocimiento. Claro, así es. Y también posteriormente, o sea, del trabajo de investigación que se está haciendo actualmente ahorita, es el rescate de las matemáticas MIGE, del Que pensamiento matemático MIGE. esa parte es como titulamos nuestro programa, el rescate del pensamiento matemático MIGE, queridos amigos. Esa parte, a ver, cuéntenos, porque eso está, por eso no lo dejamos en medio, al final o al principio, porque para saber y que no se nos pierda en todo el entramado del programa. ¿Por qué es diferente? ¿O qué diferencia? ¿O cuál es la intencionalidad, maestra, de llevar o rescatar o buscar o enseñarnos, compartirnos el pensamiento matemático MIGE? Bueno, ahí la parte fundamental, ¿sí?, es rescatar la lengua indígena. Yo domino una lengua indígena que Ajá. es el MIGE. Ajá. El Y MIGE alto, MIGE bajo, el MIGE es del el medio. MIGE maestra. alto, El MIGE MIGE alto de alto. Totontepec. Y la intención de ese trabajo de investigación es traducir la numeración, o sea, del español al MIGE, tener la traducción de toda la numeración a la lengua indígena que es el MIGE. ¿Nos puede mencionar del 1 al 10 en MIGE los números, maestra, por favor? Tauk, Mask, Tauk, Maktarsk, Mugosk, Tautuk, Bustautuk, Taudautuk, Tastautuk, Mak, del 1 al 10. Ahí. Hay una parte de la población MIGE, sobre todo ya adultos mayores, que no hablan español. ¿Cómo logran esta comunicación, maestra? ¿Tienen ustedes que recurrir al conocimiento que tienen del MIGE y hablar solamente en MIGE con ellos? De hecho, bueno, en mi pueblo, afortunadamente, pues habemos varias personas que todavía hablamos el MIGE. Y lo que yo quiero también es rescatar esa parte de que no se pierda la lengua indígena. La lengua que no indígena. se pierda el MIGE. Es bien complicado, maestra. Sobre todo el MIGE, tantas variantes que tienen sus idiomas, porque no más que lenguas son idiomas, y sin embargo tienen muchas variantes. No es lo mismo Totontepec que ir a Matías Romero, a San Juan, no. Huichicobi, porque a veces mienten ustedes que hablan MIGE, pero es MIGE, dicen, aquellos dicen MIGE alto, y ustedes dicen del MIGE bajo. Entonces, es muy complicado. Yo vi libros bilingües de primaria en Oaxaca, en la zona del Istmo, y yo veía que decían, no, pues está mal escrito porque así no se escribe o porque así no se dice. Esa es una complejidad terrible para la SEP, hacer libros bilingües, porque son tantas variantes las que tienen
hablando del idioma mije. Claro, de hecho, cada población tiene su propia variante. Por ejemplo, nosotros estamos cerca de Tlahuitoltepec, de Ayutla, de Tamazulapan, Mijes, pero cuando platicamos no nos entendemos. O sea, la variante de nosotros, de la parte alta de Totontepec, es muy diferente a la de aún estando cerca con los de Tlahui. O sea, ya no nos entendemos. Entonces, eso es lo que se pretende con este proyecto de investigación, traducir toda la numeración al idioma mije. Y también hacer un rescate de las unidades de medida, ¿sí? A ver. ¿Cómo medían anteriormente nuestros antepasados, nuestros abuelos? ¿Qué herramientas utilizaban para poder, cuando vendían sus productos, su maíz, su frijol? Porque antes no existía la báscula. O los cuartillos. O los cuartillos, lo que nosotros conocemos actualmente, las herramientas, los instrumentos de medición, no los existían antes, sino que nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros antepasados, ellos tenían sus propias unidades de medida. Y eso se pretende hacer con este trabajo, ¿sí? Rescatar esas unidades de medida, tanto para el peso, para la longitud y para el tiempo. Es un trabajo muy arduo el que se le avecina, maestra, que ya está en ello y viendo la tenacidad y conociendo ya un poco la tenacidad que a lo largo de su vida, pues no dudamos de que va a lograr hacer mucho, mucho. ¿Hay alguien de política pública que vaya a apoyarla o que se haya acercado a usted o que usted se haya acercado a ellas para solicitar apoyo y terminar más rápido este trabajo? Bueno, de hecho, hasta ahorita no he pedido ningún apoyo porque cuando yo lo pido no me dan. ¿Y saben por qué lo digo? Porque por mi nueva metodología. Ver, sí. De hecho, la metodología geométrica algebraica es un libro completo, pero ni el IEPO ni otras instituciones me han apoyado para poder hacer la edición, para poder editarlo, porque mi propósito o la finalidad es distribuirlo en todas las escuelas, ¿sí? Para que los alumnos lo tengan como un material de apoyo. Por supuesto. Y los maestros también. Y los maestros también. Pero pues hasta ahorita no he recibido ningún apoyo y ya lo de mi otro trabajo de investigación, pues la verdad no he solicitado apoyo, yo por mi propia cuenta y por mi propio esfuerzo lo estoy haciendo. Pues queridos amigos, una de las ventajas que tenemos de llegar a un amplio sector de la población y sobre todo que son interesados, pues ya saben, si alguien o conocen de alguien o saben de alguien que pueda sumarse a esta labor titánica que la maestra Delfina está llevando a cabo, pues sería maravilloso, porque a final de cuentas es para el bien de toda la comunidad, de todo el país. Aprender matemáticas, como ya nos lo explicó, como en el tiempo que ha estado aquí con nosotros, nos ha compartido, es fácil si tenemos el maestro adecuado. Entonces, si los que necesitan la preparación son los maestros, y ahí está el material, y está prácticamente poniéndolo en las manos, ¿qué más queremos, queridos amigos? Así es. Por aquí, los que están presentes, nos dicen, Edna Hernández, queridísima Edna Hernández, un abrazo, querida Edna. La maestra Delfina, una de nuestras visitantes en el canal de INADEC TV, pues en algún momento vi un programa y mira, saludos a la gente de Tlahuitoltepec, que pegadito a Totontepec han venido de Moctum, de Tlahuitoltepec, de San Juan Huichicobi, de Juchitán, es que son tantos lugares que ya han venido de Oaxaca que afortunadamente han tenido la confianza con nosotros y que aquí felices de la vida. Delia Itzel, un abrazo, hermosa mía, te amo, que nos está mirando. Edgar Durán, como siempre, nuestro fan más destacado de Estados Unidos, un amigo que es de Puebla, nos mira todo el tiempo, ya es amigo de INADEC TV. Edgar Durán, caramba, dice, qué barbaridad, qué difícil esas matemáticas de la escuela. Los físico-matemáticos siempre los encuentras por las calles platicando solitos. No sé a qué te refieras, Edgar, pero bueno. Héctor Martínez Rojas, queridísimo Héctor Martínez Rojas,
ahorita que la maestra, un saludo y un abrazo, ahorita que la maestra Delfina nos habla que no hay patrocinador o no hay forma de elaborar un libro, llegar a un libro o hacerlo en la traducción y demás, inmediatamente viniste a mi mente, querido maestro Héctor Martínez Rojas. Él en algún momento siempre ha estado inmerso dentro del mundo literario y en esta traducción y demás. Y maestro, si tú conoces a alguien o si conoce a alguien o quiere acercarse a la maestra, yo creo que la suma de esfuerzos siempre ayuda, sobre todo a la gente de Oaxaca. Él también él es de acá, pero tiene raíces de Oaxaca también. Entonces siempre hay un grupo, siempre va a salir alguien, va a haber, de eso estamos seguros y ciertos, maestra. Y nada nos va a dar más gusto que la próxima vez nos hable y nos diga, voy al programa para presentar el libro porque ya encontré quién me va a ayudar y porque hay apoyo y porque vamos a hacerlo. Eso espero, ojalá y me pudieran apoyar en ese aspecto. Pues sobre todo la publicidad. Aquí estamos y el que dicen que el que no pide, Dios claro, no lo oye. Eso, así es. Y de eso se trata. O sea, por ejemplo, lo del rescate del pensamiento matemático, Mije, pues sí, conozco investigadores, personas que se han dedicado a la investigación, pero como antropólogos, otro tipo de investigación, y nadie se ha dedicado a las matemáticas. Por eso también me preocupé en empezar con ese trabajo de investigación y hacer muchas cosas. O sea, en mi mente vienen varios proyectos, propuestas, porque hay muchas cosas que hacer y más en el área de ciencias, o sea, de matemáticas, para que los alumnos se les facilite y romper ese paradigma de que las matemáticas son difíciles, son complicadas. Y que solamente son para sobredotados, superdotados. Claro, sí, porque pues las matemáticas los utilizamos en todo momento, en cualquier momento utilizamos las matemáticas. Y hasta el último instante de nuestra vida, maestra. Claro, así es, o hasta para comer, cuántas tortillas nos comemos, sí, o sea, todo, en todo parto está en cuántas, es que me acordé de los quebrados y las cuestiones de cuántas tienes que dividir, las fracciones y demás. Entonces, claro que sí. Pues de verdad, maestra, un gusto enorme recibirla el día de hoy con nosotros y esperamos que sea fructífero y que salga mucho del compartir su conocimiento y de que lo conozcan a través de INADEC TV, y si algo sucede, que sea el inicio de muchas cosas buenas, maestra. Bueno, pues muchas gracias, agradezco mucho este espacio, esta oportunidad de platicar, compartir mis experiencias y mis conocimientos. Pues estamos a la orden, que sea la primera de muchas, y los videos que vaya compartiendo en sus páginas, en sus redes y demás, si tiene a bien compartirnos las ligas para al mismo tiempo nosotros difundirlo, nunca está de más hacer estas redes que necesitamos hacer. Claro, así es, sí, pues lo vamos a compartir para que lo conozca el público. Perfecto, pues queridos amigos, de verdad, muchas gracias. Esperamos que les haya gustado un programa diferente, educativo hasta cierto punto, en este afán de educar la conciencia. Vamos a voltear hacia nuestros pueblos originarios, todo lo que nos pueden ofrecer, todo lo que podemos. A algunos no les gusta mucho la palabra rescatar, pero simplemente recordar de lo que somos, de dónde venimos. Por ahí algún maestro me decía, en el momento que recobremos nuestros orígenes, vamos a recobrar el gran pueblo de México que siempre hemos sido. Entonces cada uno pone su granito de arena desde su trinchera y desde su lugar y desde su conocimiento, maestro. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros. A usted, muchas gracias. Queridos amigos, gracias a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, a nombre del doctor Anatolio González Emigdio, que precisamente compartan por ahí. Tenemos una ponencia excepcional el martes desde Nebraska 153, que como saben estamos teniendo conferencias gratuitas los martes desde Nebraska. Por favor, acudan, conocimiento gratuito de la mano de especialistas en la materia. Por ahí en nuestras redes sociales y en las páginas de INADEC TV y las páginas de INADEC de todos los campus estamos compartiendo para que quien quiera acudir, y si no, métanse a www.inadec.edu.mx. También ahí encuentran toda la oferta educativa que estamos proporcionando.
A nombre de quienes hacemos el programa Más que Leyes, Educando a la Conciencia, soy Delia Linares Alvarado. Los esperamos el lunes con nuestros lunes de catedráticos INADE. Gracias. Gracias.